¿Alguna vez te has preguntado si conocemos de verdad todos los secretos de nuestro pasado? Si esas teorías grabadas en piedras sobre la evolución y el surgimiento de nuestra especie se sostienen a la luz de nuevos hallazgos, hoy vas a descubrir cómo un secreto de la antigüedad, con más de 150.000 años de historia, amenaza con desafiar todo lo que creíamos saber sobre los homínidos y su lugar en la cadena evolutiva. Imagínate un mundo primitivo, lleno de criaturas formidables que acechaban en la penumbra de densos bosques y vastas llanuras. Dentro de esta realidad ancestral, se alzaba una presencia imponente, de tamaño y fuerza incomparables. Durante décadas, se pensó que los neandertales eran los titanes de su tiempo, los más fuertes, los más capaces de dominar un entorno salvaje y brutal. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existiera evidencia de unos seres aún más grandes y robustos que hicieron ver a los neandertales casi como principiantes? Prepárate, porque este viaje te llevará a los confines de la prehistoria, donde los relatos se funden con la realidad y cada paso nos sumerge en un universo de posibilidades. A lo largo de la historia, y en diferentes culturas, han surgido leyendas de seres gigantes o semidivinos que habitaban la Tierra mucho antes de la llegada del hombre moderno. Desde los gigantes en la mitología griega hasta los Nefilim de algunos relatos antiguos, la humanidad siempre ha coqueteado con la idea de colosos caminando entre nosotros. Sin embargo, la ciencia se inclinó por ver estos mitos como símbolos metafóricos o, en el mejor de los casos, exageraciones de tribus antiguas que buscaban explicar lo inexplicable. Pero en tiempos recientes, arqueólogos y paleontólogos comenzaron a hallar piezas de un rompecabezas que no encajaba del todo en los manuales de la evolución. Restos óseos inusualmente grandes, huellas que parecían desafiar todas las medidas conocidas e indicios de que, tal vez, aquellos mitos no eran tan irreales como pensábamos. Estamos, entonces, ante la revelación de una especie que superaba incluso a los poderosos neandertales en masa y altura. Por décadas, los neandertales han ocupado un lugar de honor como uno de los homínidos más poderosos que jamás hayan existido. Con una complexión robusta, frentes prominentes y una capacidad craneal sorprendentemente grande, dominaron los entornos hostiles de la Edad de Hielo gracias a su ingenio y fortaleza. Se les atribuían habilidades de caza avanzadas y una adaptación sin precedentes al frío extremo, lo que permitió su supervivencia por miles de años. Sin embargo, nuevas pistas sugieren que esta hegemonía titánica tal vez no fuera absoluta. La aparición de restos que parecen pertenecer a individuos incluso más anchos y altos invita a poner en duda la supremacía neandertal. ¿Era su fama de los más fuertes un error de la perspectiva científica? ¿O simplemente carecíamos de la evidencia suficiente para cuestionar una versión de la historia que parecía incuestionable? El momento en que arqueólogos e investigadores se toparon con una serie de huesos gigantescos en lo profundo de una cueva, alejada de toda civilización, marcó un antes y un después. Inicialmente, se pensó que se trataba de restos de megafauna, tal vez algún mamut o un oso de las cavernas de proporciones extraordinarias. Pero el examen detallado de ciertos huesos largos y la morfología de ciertos cráneos revelaron rasgos inequívocamente homínidos. La comunidad científica, inicialmente escéptica, se vio obligada a reexaminar la cronología evolutiva establecida. Aquello que solo eran suposiciones tomó forma y solidez ante hallazgos que se repetían en diferentes puntos geográficos: Asia Central, Europa del Este e incluso partes de África Occidental. Todo apuntaba a la existencia de una rama homínida de apariencia colosal, activa hace unos 150.000 años aproximadamente. ¿Cómo es posible que estos gigantes hayan pasado inadvertidos durante tanto tiempo? Para entender la magnitud de estas criaturas, los especialistas han recurrido a reconstrucciones forenses basadas en fragmentos de huesos hallados. Los torsos anchos y los huesos de las extremidades robustos sugieren una fuerza muscular sin precedentes. El cráneo, lejos de ser tosco, revela una estructura capaz de alojar un cerebro considerablemente grande, lo que da pie a debates sobre su posible inteligencia. Sus mandíbulas, más pronunciadas y con dientes más grandes, indican una dieta quizá diversa o basada en un alto contenido proteínico.
Además, la altura estimada de algunos especímenes supera los 2,5 metros, haciendo ver a los neandertales de 1,70 o 1,75 metros como figuras más pequeñas. Este contraste en estatura y fuerza ha puesto el foco en un punto esencial: ¿cómo lograban mantener su consumo calórico en épocas tan duras? ¿Y qué estrategias de caza dominaban para sostener un cuerpo de tal envergadura? Lo verdaderamente intrigante es que estos gigantes prehistóricos no solo habrían poseído más fuerza bruta que los neandertales, sino también una sorprendente capacidad de adaptación. En ambientes tan variados como tundras heladas, bosques densos y zonas de pradera, parece que los hallazgos de estos homínidos se repiten con sorprendente frecuencia. Esto sugiere que su éxito no dependía únicamente de su capacidad física, sino también de ciertas habilidades cognitivas o sociales. Tal vez establecieran grupos de caza perfectamente organizados o dispusieran de métodos de comunicación avanzados, aun si no se ha encontrado evidencia concluyente de un lenguaje tan complejo como el nuestro. Cada nuevo hueso, herramienta o vestigio cultural que sale a la luz añade una pieza a un rompecabezas que desborda la imaginación. Y la pregunta persiste: si eran tan dominantes, ¿por qué no han quedado más rastros claros y contundentes de su paso por la Tierra? Las dataciones de algunos yacimientos sugieren que pudo haber una superposición temporal entre neandertales y estos gigantes. Si esto es cierto, la sola idea de que ambos grupos pudieran haberse encontrado resulta absolutamente fascinante. ¿Podríamos estar ante batallas épicas por territorio y recursos? ¿O quizás existió algún tipo de coexistencia pacífica y hasta cierto intercambio cultural básico? Los antiguos relatos orales que hablan de enemigos temibles podrían hallarse en la memoria colectiva de las primeras civilizaciones humanas, transmitidos de generación en generación hasta convertirse en mitos. Sin embargo, las pruebas directas de interacciones siguen siendo escasas, limitándose a ubicaciones geográficas y periodos que se superponen. De confirmarse, estaríamos ante la crónica más ancestral de un choque de titanes: los neandertales, con su fama de fuertes y rudos, frente a unos verdaderos colosos capaces de sacudir los cimientos de lo que entendemos por evolución humana. Una de las cuestiones más apremiantes gira en torno a su repentina desaparición. Si estos gigantes eran tan fuertes y estaban tan bien adaptados, ¿qué ocurrió para que sus huellas se diluyeran en la bruma del tiempo? Algunas hipótesis apuntan a cataclismos climáticos extremos que mermaron sus poblaciones al no poder encontrar suficientes fuentes de alimento para cuerpos tan enormes. Otras teorías sugieren que la competencia directa con neandertales y, eventualmente, con Homo sapiens anatómicamente modernos, pudo llevar a la extinción de los gigantes. También se ha planteado la posibilidad de que un bajo número de crías por hembra y largos periodos de gestación fuesen desventajas cruciales en un entorno donde la ley de la supervivencia se dictaba día a día. Sin pruebas concluyentes, este capítulo se mantiene abierto, envuelto en un velo de incertidumbre y alimentando nuestra fascinación por lo que pudo ser y ya no es. Resulta sorprendente rastrear similitudes entre relatos tradicionales de diferentes rincones del planeta que mencionan seres de gran estatura. Desde las leyendas nórdicas hasta las de Mesoamérica, pasando por Asia y África, parece haber un patrón común: la narración de gigantes que vivieron en épocas remotas. Estos mitos podrían ser ecos lejanos de encuentros reales entre humanos y estos homínidos colosales. Se dice que en regiones montañosas de Europa Central se han transmitido historias durante siglos acerca de seres enormes que habitaban cuevas y surgían en noches de tormenta. Aunque la antropología cultural suele catalogar estos relatos como folclore, los nuevos hallazgos arqueológicos ofrecen un matiz de plausibilidad inquietante. Hoy, más que nunca, vale la pena preguntarse hasta qué punto las leyendas beben de la memoria genética o histórica, y si nuestros ancestros dejaron pistas ocultas en canciones, cuentos y rituales. En la era de la tecnología, la investigación de nuestro pasado ha dado un salto impresionante. La datación por carbono y los análisis de ADN antiguo permiten descifrar linajes y revelar parentescos genéticos que, hasta hace poco, eran pura especulación.
Imagina tomar un pequeño fragmento óseo hallado en una remota cueva y tras un complejo proceso de laboratorio, descubrir que comparte ciertos marcadores con linajes completamente desconocidos. Este tipo de técnicas ha abierto la puerta a la posibilidad de que en nuestro genoma humano existan rastros ínfimos de hibridación con seres más grandes. Quizás sea un porcentaje minúsculo, perdido en la vastedad de nuestro ADN, pero que se trasluce en genes que no podemos rastrear ni a neandertales ni a denisovanos, sino a un tercer grupo aún sin nombre. Un verdadero rompecabezas biológico que, de confirmarse, alteraría la narrativa oficial de nuestros orígenes. ¿Cuántas veces hemos asumido que lo conocido es todo lo que existe? El hallazgo de estos gigantes prehistóricos, de confirmarse por completo, nos obligaría a replantear ideas arraigadas sobre la diversidad humana. Podría ampliar drásticamente la noción de lo que entendemos por humanidad, llevándonos a incluir a estos seres en el gran árbol evolutivo, con un espacio propio y monumental. Además, la mera existencia de homínidos, capaces de rivalizar y hasta superar la fortaleza neandertal, reconfigura la forma en que vemos la adaptación, la competencia y la inteligencia en épocas pasadas. ¿Acaso fuimos testigos de la supervivencia del más apto? ¿O hubo una riqueza de formas de vida y evolución que apenas hemos comenzado a desenterrar? Entre más profundizamos, más claras son las voces que susurran desde la oscuridad de los milenios, llamándonos a descubrir su historia y a contemplar la nuestra con nuevos ojos. Como en todo gran hallazgo que sacude los cimientos de lo establecido, no faltan las teorías alternativas e incluso conspirativas. Hay quienes sugieren que gobiernos y grandes instituciones han ocultado pruebas de la existencia de gigantes por temor a la repercusión en la historia oficial. Otros van más lejos e insinúan contactos extraterrestres o manipulación genética ancestral. Sin embargo, es importante distinguir la especulación desenfrenada de la investigación rigurosa. La evidencia científica, aunque aún limitada, se basa en hallazgos palpables, huesos, herramientas y datos de laboratorio que delinean una hipótesis cada vez más sólida. Tal vez no haya una gran conspiración, sino una simple escasez de información y la complejidad de encontrar restos bien conservados tras cientos de miles de años. Lo esencial es mantener el espíritu crítico y la curiosidad viva, guiándonos por el método científico sin desestimar la maravilla que provocan estos descubrimientos. A medida que las investigaciones avanzan, algunos escépticos temen que estemos interpretando erróneamente los hallazgos y exagerando la talla de estos homínidos. Podría ser que el tiempo, la erosión o la deformación de los fósiles conduzcan a mediciones sobreestimadas. Sin embargo, muchos expertos contraargumentan con evidencia cada vez más sólida. Huesos enormes comparados con múltiples referencias, análisis forenses meticulosos y coherencia en los datos geográficos y temporales. Si estos gigantes son reales, su impacto en la narrativa humana es colosal. Reescribiría capítulos de la evolución, forzándonos a admitir que, hace 150.000 años, no solo existían los neandertales y otros homínidos conocidos, sino también una forma de vida que superaba los límites imaginados. Este no es un hallazgo menor, ni un simple pie de página en nuestra historia. Es un llamado a reconocer la pluralidad de nuestro pasado y la complejidad de nuestra identidad como especie. Estamos, sin duda, ante un fenómeno que nutre nuestra sed de conocimiento y despierta la imaginación colectiva. Estos gigantes de la antigüedad, si se confirman en su totalidad, podrían cambiar no solo la forma en que entendemos la prehistoria, sino también la manera en que nos contemplamos a nosotros mismos. La historia, como un gran espejo, nos revela que no somos el pináculo único de la evolución, sino parte de una rica y diversa constelación de seres que habitaron la Tierra. Por eso, el misterio de estos colosos de hace 150.000 años es más que un simple dato arqueológico. Es una invitación a profundizar, a cuestionar y a maravillarnos. ¿Quieres seguir explorando estos enigmas? Comparte este video, suscríbete al canal y no olvides revisar nuestro siguiente contenido, donde profundizaremos aún más en otras incógnitas de la evolución humana. Quién sabe, tal vez la próxima gran revelación esté a solo un par de excavaciones de distancia.